Hola hermanos, hoy vamos a hablar de una figura fascinante de la iglesia que conmemoramos el 19 de junio. Pero lo primero que tenemos que hacer es no confundirnos cuando escuchamos el nombre Judas. La mayoría piensa inmediatamente en la traición, pero hoy no hablaré de él. Hoy conoceremos un hombre leal, valiente y un verdadero pilar de nuestra fe. Es importante que leemos el lugar que le corresponde en la historia y no dejar que la confusión oculte su increíble vida. Esta es la vida de San Judas, el hermano del Señor. El santo apóstol Judas, uno de los 12 apóstoles de Cristo, desciende de la línea del rey David y Salomón y fue hijo del anciano justo José, que fue escogido para ser el custodio y prometido de la Santísima Teotocos. En la tradición es muy específica cuando se habla de la madre de San Judas, Salomé, que era hija de Ageo, quien era hermano del profeta Zacarías. Es padre de San Juan Bautista. Podríamos decir que la madre de San Judas y su hermano, el santo apóstol Santiago, su madre Salomé, era prima de San Juan el Bautista. Los textos nombran a toda la familia con la que creció nuestro Señor Jesucristo, sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas, y sus hermanas Esther, María y Salomé. Este detalle es vital porque enraiza a Judas en una familia profundamente conectada con los profetas. La tradición nos dice que cuando San José regresó de Egipto, comenzó a dividir sus tierras y posesiones entre sus hijos. Quería asignar una parte de Cristo el Salvador, nacido milagrosamente de la Purísima Virgen María. Los hermanos se opusieron a esto porque Jesús nació de otra madre. Solo Santiago, más tarde llamado el hermano de Dios, ofreció compartir su propia porción con él. El santo apóstol Juan, el teólogo, escribe en su evangelio: ni siquiera sus hermanos creían en él. Juan 7:5. San Teofilacto, arzobispo de Bulgaria, teólogo y comentarista dentro de la Iglesia Ortodoxa, explica este pasaje afirmando que al principio del misterio terrenal de Señor Jesucristo, los hijos de José, entre ellos Judas, no creían en su naturaleza divina. El llamado en la montaña. ¿Cómo llegó San Judas a ser uno de los 12 apóstoles? Jesús sube a una montaña para estar a solas y pasa toda la noche orando a Dios. Al amanecer reúne a todos sus seguidores y con total claridad escoge solo a 12 para darles una autoridad y una misión especial. Cuando Jesús empieza a pronunciar los nombres, llama a nuestro santo. Y aquí la Biblia nos da un detalle maravilloso para que nadie lo confunda jamás con el traidor. El Evangelio de Lucas lo llama Judas de Santiago, aunque en otras traducciones lo llaman Judas, hermano de Jacobo. Y en otros pasajes, como en Marcos 13, 19 y en Mateo 10, 1 al 4, donde le ponen un sobrenombre, Tadeo. Ese mismo San Judas que quizás al principio no entendía del todo quién era Jesús y tenía sus dudas, ahora era elegido directamente por él. Por supuesto que con el tiempo Judas llegó a creer firmemente en Jesucristo el Salvador como el Mesías esperado. Sin embargo, recordando siempre su pecado de incredulidad inicial y su rechazo a compartir la herencia, el apóstol Judas se consideraba a sí mismo indigno de ser llamado hermano del Señor. Por esta profunda humildad, en su propia epístola, la carta de Judas en el Nuevo Testamento, se llama a sí mismo simplemente como siervo de Cristo y hermano de Santiago. El gran Sinaxarión y los santos padres hacen una pausa profunda aquí. ¿Por qué se identifica a través de su hermano y no de Cristo? La tradición ortodoxa interpreta que Santiago, su hermano de sangre, se había convertido en el primer obispo de la iglesia en Jerusalén y en una figura de inmensa autoridad espiritual. Santiago el justo. San Judas, demostrando una humildad radical, decidió someterse a la autoridad eclesiástica de su hermano. No buscó crear su propio bando, ni usó su parentesco terrenal con Jesús para exigir respeto. Incluso prefirió ser conocido simplemente como un servidor de la iglesia que apoyaba el liderazgo de Santiago. El santo apóstol Judas también es mencionado en las escrituras con otros nombres. Como les mencioné, en los evangelistas de Marco y Mateo lo llaman Tadeo.
Tadeo significa el que alaba o aquel que confiesa, pero hay otro nombre además de Tadeo. Algunas antiguas copias del Evangelio de Mateo también lo llaman Lebeo. Lebeo por sobrenombre Tadeo. Lebeo tiene una raíz hebrea que significa hombre de corazón o valiente. Aunque no todas las Biblias modernas conservan esta lectura, la tradición de la Iglesia ha preservado el nombre Lebeo como otro de los títulos con los que fue conocido San Judas. La geografía resalta que la Iglesia lo recuerda con estos nombres para honrar el valor que tuvo al predicar en tierras hostiles, mostrando que su corazón fue completamente entregado a Cristo. Su intervención en la Última Cena. En San Juan 14:22, durante la Última Cena, Judas le pregunta a Jesús: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Los padres de la Iglesia, como San Juan Crisóstomo, aborda este pasaje en su homilía 75 sobre el Evangelio de San Juan. ¿Ves cómo su alma estaba oprimida por el temor? Pues este discípulo se turbó y creyó, y que lo verían de la misma manera en que vemos a los muertos en nuestros sueños. Por tanto, para que no imaginaran esto, escucha lo que le responde. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Crisóstomo explica que esta pregunta confusa en la tristeza y el temor que sentían los apóstoles ante la inminente partida de Cristo, según el santo, Judas interpretó las palabras de Jesús de una manera terrenal y carnal. Hablaba de aparecerse en ellos como un fantasma o en una visión espectral. La respuesta de Jesús le enseñó que el verdadero reino de Dios ocurre en el interior del corazón de los que aman a Dios. Este es el momento exacto en que la mente de San Judas hace clic final, abandonando sus expectativas mundanas para convertirse en un apóstol espiritual. San Judas, junto a su hermano el apóstol Santiago, adoptaron una vida de asombrosa pureza y rigor. Tras la ascensión de Cristo, se sabe que no consumían carne ni vino y que vivían de una absoluta pobreza voluntaria, dedicando horas interminables a la oración, hasta que sus rodillas se endurecieran. San Judas jamás usó su estatus de hermano de Cristo para obtener comodidades o beneficios en las comunidades que visitaba. Su misión apostólica. San Judas emprendió un extenso viaje misionero que abarcó gran parte del Medio Oriente antiguo. La primera etapa fue en Tierra Santa y alrededores. Allí comenzó propagando la fe en Cristo en las regiones de Judea, Galilea, Samaria e Idumeria, la región al sur de Judea. La segunda etapa fue adentrándose en las vastas tierras de Arabia, Siria y Mesopotamia, que ahora es el actual Irak y partes de Siria. La tercera etapa fue en la antigua ciudad de Edesa, que sería la actual Turquía, cerca de la frontera de Siria. Aquí terminó el trabajo misionero que había dejado incompleto su predecesor, San Tadeo, uno de los apóstoles de los 70. La cuarta etapa fue en el Imperio Persa. La santa tradición indica que San Judas viajó hacia el este, hasta Persia, actual Irán. Fue en esta región donde escribió en griego su epístola enviada a los cristianos para advertirles contra los herejes. No fue un ensayo teológico escrito en paz, fue una reacción de emergencia. Mientras predicaba, San Judas se dio cuenta de que algunos herejes, como los nicolaitas o los seguidores de Simón el Mago, se habían infiltrado en las comunidades cristianas. Sí, increíblemente ya habían herejes en esos tiempos. Estas personas enseñaban algo terrible. Decían que como Dios es todo perdón y gracia, los cristianos podían vivir de forma inmoral, entregándose a vicios y pecados carnales, sin consecuencias. Como que retumba esa herejía el día de hoy, ¿no? San Judas, como un líder que protege ferozmente a su rebaño, escribió su epístola para cortar esta mentira de raíz, exigiendo a los cristianos que mantuvieran una vida pura y no dejaran que nadie usara la religión para justificar la corrupción. Si analizamos cómo la Iglesia Ortodoxa describe su predicación, y lo vemos en su carta,
San Judas tenía un conocimiento deslumbrante y casi místico de la historia antigua del pueblo de Israel. Es el único apóstol de todo el Nuevo Testamento que menciona la batalla espiritual entre el arcángel Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés. Y también cita profecías antiquísimas de Enoc, el abuelo de Noé. La tradición nos enseña que San Judas usaba estas historias fascinantes y misteriosas del Antiguo Testamento para capturar la atención de sus oyentes y advertirles que las batallas espirituales del pasado seguían ocurriendo en el presente, como hasta hoy. Y quiero parar un momento aquí, porque lo que San Judas dice aquí no lo tenemos en el Antiguo Testamento, pero sí podemos encontrarlo en dos textos muy antiguos que la Iglesia y el judaísmo tradicional considera apócrifos o pseudoepígrafos, pero que eran muy leídos en el primer siglo. La palabra apócrifo viene del griego apócrifos, que literalmente significa oculto o escondido. En la iglesia primitiva, esto no significaba necesariamente que el libro fuera diabólico o malo. Simplemente significaba que el libro debía mantenerse oculto del uso público oficial. El libro de Enoc. Este texto judío muy antiguo y místico que describe visiones apocalípticas, la caída de los ángeles rebeldes, los vigilantes y el juicio final. Y en otro texto es la asunción de Moisés. Cuando San Judas relata que el arcángel Miguel contenía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés, Judas 1:9. No está citando el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio. Solo dice que Dios enterró a Moisés y nadie sabe dónde está. Este libro antiguo contaba que cuando Moisés murió, el diablo reclamó el derecho a llevarse su cuerpo, argumentando que Moisés había asesinado a un egipcio en su juventud y que además la materia física le pertenecía al mal. El arcángel Miguel fue enviado a proteger el cuerpo, no insultando al diablo, sino simplemente diciéndole: el Señor te reprenda. ¿Por qué un apóstol citó libros apócrifos? Esta fue una pregunta que hizo dudar a muchos en los primeros siglos de la Iglesia sobre si debía incluir la carta de San Judas en el Nuevo Testamento, pero los santos padres ortodoxos resolvieron el tema de una explicación teológica muy profunda. Citar una verdad no hace que todo el libro sea verdad. La Iglesia Ortodoxa enseña que el Espíritu Santo inspiró y guió a San Judas para rescatar fragmentos de verdad, tradiciones orales reales del pueblo judío que estaban escondidos dentro de estos libros apócrifos. San Judas no estaba diciendo que todo el libro de Enoc fuera inspirado por Dios, sino que esa profecía en específico sobre el juicio era cierta y útil para advertir a los cristianos de su época. Es como si un obispo hoy en día citara la frase de un filósofo no cristiano o un poema secular durante un sermón porque ilustra perfectamente una verdad de Dios. No hace que el poema sea sagrado, pero la verdad que contiene sigue siendo útil. La quinta etapa. Retomando las etapas, su martirio en el monte Ararat, Armenia, aproximadamente en el año 80. Su incansable viaje terminó cerca del monte Ararat. Allí provocó la ira de los paganos y sacerdotes locales por convertir a muchos al cristianismo. Primero fue condenado a morir de la misma forma que Cristo. Fue atado y clavado en una cruz, y mientras estaba colgado vivo, los paganos lo usaron como blanco y le dispararon flechas repetidamente, muchas veces hasta quitarle la vida. Su muerte fue un reflejo directo del sacrificio de Cristo, al cual finalmente defendió hasta su último aliento. Su presencia en la dormición de la Theotokos. La sagrada tradición de la Iglesia Ortodoxa nos enseña que en el momento de la dormición de la Santísima Madre de Dios, los apóstoles que estaban dispersos por el mundo predicando fueron transportados milagrosamente sobre nubes hacia Jerusalén. San Judas viajó milagrosamente desde las lejanas tierras de Oriente, probablemente Mesopotamia, para despedirse de la Virgen María. Este es el detalle muy conmovedor si recordamos que él creció bajo el mismo techo de ella cuando José, su padre, se desposó con la Virgen.
La historia de sus nietos ante el emperador Domiciano, por San Egesipo, siglo II, citado por Eusebio de Cesarea, siglo IV. San Judas tuvo una familia antes de dedicarse por completo a su misión apostólica. Años después de su martirio, el emperador romano Domiciano, temiendo una rebelión, ordenó buscar y ejecutar a todos los descendientes del rey David. Los nietos de San Judas, llamados Zóquer y Santiago, fueron arrestados y llevados ante el emperador. Domiciano les preguntó sobre su riqueza y sobre el reino de Cristo. Ellos le mostraron sus manos endurecidas y llenas de callos por el trabajo en el campo, demostrando que eran simples campesinos. Le explicaron que el reino de Cristo no era terrenal ni político, sino celestial. Al ver su humildad y sus manos trabajadoras, el emperador los liberó y detuvo la persecución contra la iglesia. Esta historia refleja el legado de humildad y trabajo honesto que San Judas dejó en su familia. El rollo de las Escrituras. Hemos visto imágenes populares que muestran a San Judas con un medallón dorado, pero esto es un error histórico. Ese medallón representa el sagrado lienzo del rey Abgar, una historia de Edesa, Siria, pero la Iglesia Ortodoxa sabe quién llevó ese lienzo. No fue nuestro San Judas, sino San Tadeo de los 70. Por eso, en la verdadera iconografía ortodoxa, San Judas no lleva medallones, sino el rollo de su epístola. A diferencia del occidente, donde le ponen un medallón, un garrote o una llama en la cabeza, la regla iconográfica ortodoxa es muy clara sobre cómo debe ser representado San Judas. En los iconos canónicos, sostiene en su mano un rollo pergamino o un pequeño libro cerrado. La Iglesia instituyó este detalle visual para decirle a los fieles: su mayor legado y su mayor milagro es la verdad que dejó escrita en su epístola. El rollo representa la doctrina pura y la advertencia que nos dejó para proteger nuestra fe. El portador de la lanza sagrada. Para la Iglesia armenia, San Judas no es solo un apóstol que pasó por allí, es su padre fundador. La tradición armenia sostiene que San Judas y San Bartolomé fueron los primeros iluminadores del país alrededor del año 43 después de Cristo, pero el detalle más impresionante es que según los armenios fue San Judas que llevó la lanza sagrada a Armenia, la lanza con la que el centurión romano traspasó al costado de Cristo en la cruz. Hasta el día de hoy, esa lanza se conserva como la reliquia más preciada en la catedral de Echmiadzin. No sé si lo pronuncio bien. Catedral de Echmiadzin. Bueno, el duelo contra los hechiceros. Existe un texto muy antiguo llamado La Pasión de Simón y Judas. En este relato, San Judas no viaja solo por Persia, sino que forma un equipo inseparable con el apóstol Simón el Celote. El texto describe algo parecido a una película de aventuras. Al llegar a Persia, los apóstoles se enfrentaron a dos poderosos magos y hechiceros paganos llamados Saroes y Arfaxad. Esos magos intentaron obligar a los apóstoles a adorar a la diosa Diana en el Templo del Sol. San Judas se negó y advirtió que el ídolo era falso. En ese mismo instante ordenó a los demonios que habitaban en la estatua que salieran, lo que provocó que el templo y la estatua se hicieran pedazos frente a todos. Patrón de las causas perdidas. Esto es más fuerte en la tradición occidental. La razón histórica es muy curiosa y tiene que ver con su nombre. Durante siglos, los cristianos evitaban rezarle o pedir su intercesión simplemente porque compartía el mismo nombre de Judas con el Judas Iscariote, el traidor. Por eso nadie acudía a él. Se creó la creencia de que San Judas estaba tan ansioso por ayudar que tomaría las peticiones más difíciles, desesperadas o imposibles que otros santos rechazaban. Se convirtió en la última esperanza, cuando ya no quedaba a quien acudir. El legado de San Judas. El legado de San Judas, apóstol, nos recuerda que el verdadero liderazgo no necesita ser ruido, sino ser auténtico. Que defender nuestra fe exige firmeza, pero también muchísima humildad.
y que la paz y el trabajo constante son nuestra mejor respuesta ante el mundo. Bueno, hermanos, para mí ha sido un verdadero gusto poder compartir una vez más con ustedes estos tesoros de la historia de nuestra iglesia. Si este video fue provechoso para ti, te invito a que le des like, que compartas tu reflexión en los comentarios y que lo compartas con otros hermanos o curiosos. Dale clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Ayudas a que este contenido llegue a más personas, porque estos temas de fe muchas veces no se priorizan en redes sociales masivas, donde predomina el contenido ligero, de entretenimiento o comercio. Gracias por acompañarme. Pidamos a Dios que, como a San Judas y a su familia, nos conceda un corazón valiente para vivir nuestra fe, dominio propio para defender la verdad y unas manos siempre dispuestas a trabajar con amor. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y nos guíe en este camino. Dios los bendiga.